En Alaska existen comunidades donde no hay ninguna carretera que las conecte con el resto del país. Aquí, un pequeño avión puede ser el supermercado, el correo y hasta la conexión con el mundo exterior. Para algunas familias, llegar a un hospital puede significar volar durante horas sobre una inmensa tierra helada. Y cuando llega el invierno, el frío puede transformar por completo la vida cotidiana. En el extremo norte, incluso la luz del día puede convertirse en algo extraordinario. Pero para quienes viven aquí, esto no es una expedición, es simplemente su hogar. Porque detrás de los glaciares y los osos existe un Alaska mucho más humano. Entonces, ¿cómo se construye una vida en uno de los lugares más extremos de Estados Unidos? Alaska se encuentra en el extremo noroeste de América del Norte, separado del resto de Estados Unidos por miles de kilómetros. Aunque pertenece a Estados Unidos, su posición geográfica hace que parezca un mundo completamente distinto. Su territorio es tan enorme que Alaska podría contener varias veces algunos de los estados más grandes del país. Pero su tamaño no se entiende solo por la tierra. Miles de kilómetros de costa hacen que el océano sea parte esencial de Alaska. Frente a esa costa aparecen miles de islas, canales y fiordos que fragmentan el paisaje en cientos de mundos diferentes. Y hacia el interior, las montañas dominan el horizonte, formando algunas de las cordilleras más espectaculares de Norteamérica. Lo más sorprendente es el contraste. Un territorio inmenso habitado por una población relativamente pequeña. Aquí, dos lugares que parecen cercanos en un mapa pueden estar separados por una distancia que cambia por completo la forma de vivir. Y cuanto más nos alejamos de las pocas ciudades, más desaparece la presencia humana y comienza a dominar la naturaleza. Pero este enorme territorio esconde algo todavía más impresionante. Una naturaleza capaz de cambiar por completo las reglas de la vida. En Alaska, el invierno puede transformar paisajes enteros en un mundo cubierto de hielo y nieve. En sus montañas sobreviven enormes glaciares que avanzan lentamente por valles formados durante miles de años. Pero el frío no significa ausencia de vida. Bajo este paisaje helado, existe un ecosistema sorprendentemente activo. Más al sur aparecen enormes bosques donde el paisaje cambia por completo y la vegetación domina kilómetros de territorio. Miles de ríos atraviesan Alaska, conectando montañas, bosques y costas en una enorme red natural. En algunos lugares, las montañas terminan directamente en el océano, creando costas donde la tierra y el mar parecen enfrentarse. Y en el extremo suroeste, una cadena de volcanes recuerda que Alaska también nació de fuerzas que siguen activas bajo la superficie.
Y cuando cae la noche, el cielo puede convertirse en uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Aquí, hielo, agua, fuego y vida forman un equilibrio que cambia constantemente con las estaciones. Pero en un territorio gobernado por una naturaleza tan poderosa, surge una pregunta. ¿Cómo consiguen vivir las personas tan lejos de las carreteras? En gran parte de Alaska, la carretera simplemente termina y más allá comienza un mundo al que no se llega en coche. Para cientos de comunidades, los pequeños aviones son una conexión esencial con el resto del estado. En algunos pueblos, una pequeña pista de aterrizaje funciona como puerta de entrada para personas, alimentos y suministros. Pero aquí, viajar no depende solo de un horario. El clima puede decidir cuándo un avión puede despegar o aterrizar. En las comunidades costeras, el mar se convierte en otra carretera, conectando pueblos que no tienen acceso terrestre. Cada caja que llega a estos lugares puede recorrer una larga cadena de barcos, aviones y pequeños vehículos antes de llegar a una casa. Aquí, decir ir al pueblo puede significar organizar un viaje mucho más largo de lo que imaginaría alguien en una ciudad. Y aunque estas comunidades parecen aisladas, cada una forma parte de una red de personas que dependen unas de otras. La distancia aquí no es solo una cifra en un mapa. Determina cómo llegan los suministros, cómo se viaja y cómo se mantiene conectada una comunidad. Pero detrás de toda esta logística hay algo todavía más importante. Las personas que han aprendido a convertir el aislamiento en una forma de vida. Para la mayoría de los habitantes de Alaska, el día comienza como en cualquier otro lugar, con trabajo, familia y responsabilidades. En ciudades como Anchorage, la vida puede parecer sorprendentemente normal, con oficinas, escuelas, tiendas y barrios familiares. Los niños van a la escuela, practican deportes y crecen aprendiendo desde pequeños a respetar el entorno que los rodea. Aquí trabajan médicos, profesores, ingenieros, pescadores, pilotos y comerciantes, cada uno construyendo una vida diferente en el mismo territorio. La alimentación también refleja el lugar. En muchas familias, el pescado y otros alimentos obtenidos localmente siguen teniendo un papel importante. En comunidades pequeñas, los vecinos no son solo personas que viven cerca, forman parte de la vida cotidiana. Cuando termina el trabajo, muchos aprovechan el enorme espacio que los rodea para pescar, caminar, esquiar o simplemente pasar tiempo al aire libre. En Alaska, una vida urbana y una vida profundamente conectada con la naturaleza pueden existir a pocos kilómetros de distancia. Ese contraste crea una rutina particular. Comodidad moderna por un lado y una relación constante con el entorno por el otro. Pero la vida cotidiana aquí todavía tiene un desafío que ninguna ciudad puede ignorar: el invierno. Cuando llega el invierno,
Alaska cambia de ritmo y las rutinas diarias comienzan a adaptarse al frío. Las casas deben estar preparadas para mantener el calor, porque durante el invierno la calefacción se convierte en una necesidad diaria. Los vehículos también necesitan preparación especial para poder arrancar y funcionar en condiciones extremadamente frías. Vestirse para salir no es cuestión de moda, sino de proteger el cuerpo con varias capas contra el frío. En el norte, las horas de luz pueden reducirse drásticamente, cambiando incluso la manera en que comienza y termina el día. Cada desplazamiento requiere más atención. La nieve y el hielo pueden convertir un trayecto normal en una experiencia completamente diferente. Aún así, las escuelas, los trabajos y las comunidades continúan funcionando porque el invierno forma parte de la vida, no una pausa. Y cuando el frío se convierte en normalidad, los habitantes encuentran nuevas formas de disfrutar el paisaje: esquí, trineos y actividades sobre la nieve. Pero el invierno también ofrece una recompensa extraordinaria. En las noches despejadas, la aurora puede iluminar el cielo sobre el paisaje helado. Y vivir durante años en este entorno no solo cambia la rutina, también crea una relación especial entre las personas y la tierra que las rodea. Mucho antes de que Alaska formara parte de Estados Unidos, distintos pueblos indígenas ya habían construido sus vidas en estas tierras. No existe una sola cultura indígena de Alaska. Diferentes pueblos desarrollaron sus propias lenguas, tradiciones y formas de vida. Para muchas de estas comunidades, la tierra no es simplemente un lugar donde vivir, sino una parte fundamental de su identidad. El conocimiento sobre los animales, las estaciones y el entorno se ha transmitido de generación en generación. En muchas comunidades costeras, el mar sigue siendo una fuente importante de alimento y una parte esencial de la vida local. Las danzas, la música, la artesanía y las reuniones comunitarias mantienen vivas tradiciones que han sobrevivido durante generaciones. Hoy, muchos jóvenes combinan esa herencia cultural con educación moderna, tecnología y una vida conectada al mundo. Para algunas comunidades, preservar sus lenguas significa mantener una conexión directa con generaciones que existieron mucho antes que ellos. La identidad indígena de Alaska no pertenece al pasado, continúa evolucionando dentro de la sociedad moderna. Pero la relación con esta tierra no termina con la cultura. Para muchos habitantes, también determina cómo consiguen alimento, trabajan y construyen su propia forma de vida. En muchas comunidades de Alaska, el trabajo todavía sigue el ritmo del mar y de las temporadas de pesca. Cuando llegan los salmones, los ríos se convierten en centros de actividad y una temporada entera puede depender de ellos. Para algunas familias, conseguir parte de su propio alimento sigue siendo una tradición práctica y una forma de aprovechar los recursos locales. Los meses más cálidos se convierten en una carrera contra el tiempo para preparar alimentos, reparar equipos y completar trabajos al aire libre. La distancia hace que muchas personas aprendan a reparar, construir y resolver problemas por sí mismas.
Pero la autosuficiencia no significa estar solo. Cuando surge un problema, la ayuda de los vecinos puede ser fundamental. En pueblos pequeños, una tienda local puede ser mucho más que un lugar para comprar. También es un punto de encuentro para la comunidad. Aquí, la frontera entre trabajo y naturaleza es mucho más pequeña. El paisaje que rodea una comunidad también puede ser parte de su sustento. No es una forma de vida sencilla, pero para muchos ofrece algo difícil de encontrar en otros lugares: espacio, independencia y una conexión directa con el entorno. Pero incluso esta forma de vida está cambiando, porque el Alaska de hoy no es exactamente el mismo que conocieron las generaciones anteriores. Alaska está cambiando, y algunos de esos cambios pueden verse directamente en el paisaje. En distintas regiones, los glaciares han retrocedido, dejando nuevas formas de terreno donde antes dominaba el hielo. En el norte, el permafrost también está cambiando, afectando el terreno sobre el que se construyen carreteras, casas e infraestructuras. Para algunas comunidades costeras, los cambios del hielo y de las condiciones del mar pueden transformar una relación con el océano que existe desde hace generaciones. Los animales también responden a estos cambios, desplazándose y adaptándose a nuevas condiciones de alimento y hábitat. En algunas zonas, los bosques y los incendios forestales también forman parte de un paisaje que está evolucionando. Las comunidades no solo observan estos cambios, también buscan nuevas maneras de proteger sus hogares y mantener sus actividades. Al mismo tiempo, nuevas tecnologías están haciendo que algunas comunidades estén más conectadas que nunca con el resto del mundo. Por eso, el cambio en Alaska no se trata solamente del clima, también está transformando la forma en que las personas viven, trabajan y se conectan. Y mientras Alaska cambia, queda una pregunta: ¿cómo será vivir aquí dentro de una generación? La próxima generación heredará un Alaska diferente y tendrá que decidir qué conservar y qué transformar. Para las comunidades más remotas, el gran desafío será mantener servicios, oportunidades y conexiones sin perder su identidad. La tecnología puede reducir algunas distancias, conectando lugares que durante décadas dependieron casi por completo del transporte físico. Al mismo tiempo, Alaska tendrá que equilibrar el crecimiento de sus ciudades con la protección de uno de los grandes espacios naturales del planeta. Su futuro económico también dependerá de cómo evolucione una economía ligada a recursos naturales, energía, pesca, turismo y nuevas industrias. Para sus pueblos indígenas, el futuro también significa mantener lenguas, conocimientos y tradiciones, mientras las nuevas generaciones viven en un mundo cada vez más conectado. El verdadero desafío será encontrar un equilibrio entre aprovechar la tierra y mantener intactos los paisajes que hacen único a Alaska. La pregunta no es si Alaska cambiará, porque el cambio ya está ocurriendo, sino qué parte de su identidad permanecerá. Quizás el futuro de Alaska no consista en elegir entre tradición y modernidad, sino en aprender a hacer que ambas puedan coexistir.
Y después de todo lo que hemos visto, queda una última pregunta. ¿Por qué tantas personas siguen llamando hogar a un lugar que exige tanto de ellas? Entonces, ¿por qué alguien elegiría llamar hogar a Alaska? Porque Alaska no es solamente frío, distancia y naturaleza extrema. Es un lugar donde las personas han aprendido a adaptarse a un entorno que nunca deja de exigirles. Aquí, la distancia puede separar comunidades, pero también puede hacer que las personas valoren mucho más estar conectadas. Las montañas, los ríos, el mar y el hielo no son simplemente paisajes, forman parte de la vida cotidiana. Y mientras la tecnología lleva a Alaska hacia el futuro, muchas de sus tradiciones siguen conectando el presente con un pasado mucho más antiguo. El Alaska del futuro seguramente será diferente, pero su relación con la Tierra seguirá siendo una parte esencial de su historia. Porque el verdadero Alaska no está solo en sus glaciares o en sus montañas, sino en las personas que han decidido construir aquí su vida. Quizás por eso, para quienes llegan a conocerlo de verdad, Alaska deja de ser un lugar remoto y comienza a sentirse como hogar. Porque Alaska no es un lugar que simplemente se visita. Es un lugar que, para algunos, termina formando parte de quienes son.